que el celular, cada vez la tecnología avanza más, ¿no? Y no solamente para miniaturizar, sino ya inclusive son pantallas para ver más información. Tenemos celulares cada vez también más grandes y con mayores capacidades de memoria, de comunicación, y como siempre, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes tiene un celular que solo sea teléfono? Digo, que los hay, ¿eh? ¿Quién tiene un celular que solamente sea teléfono? Que solamente sirva para voz. Entonces, la mayoría tiene datos y video, ¿no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pues igual pasa con la instrumentación. Esto está evolucionando constantemente. Entonces, ahorita, ¿qué utilizarían ustedes si les dicen, oye, fíjate que vas a tener, te voy a regalar un teléfono celular, pero aquí tengo el tabique tradicional con el que empezaron los celulares, o aquí tengo la última tecnología? ¿Cuál quieren? ¿El que es un tabique nada más para comunicarme por celular, por teléfono, o requieren el nuevo? ¿Cuál pondrían, jóvenes? ¿Qué elegirían? El nuevo. Pues es obvio, ¿no? Pues eso es lo mismo que pasa con esta tecnología. Obviamente que para controlar una planta, pues necesito una gran cantidad de entradas y una gran cantidad de salidas y dirigirlas a donde pueda yo activar lo que necesite para operar la planta. Incluso ahora, pues también estos sistemas le pueden incorporar video de vigilancia. Para proteger la planta, pongo ya también cámaras de video, y pues ahora la tecnología me permite hacer interfaces para poder desplegar en monitores este tipo de información. Por eso aquí lo que están viendo es en una plataforma marina un quemador que mediante algún descontrol depresuriza en algún equipo y descarga los gases o los líquidos que se tengan que eliminar. Cuando son gases, la flama tiende a ser más azul. Conforme más líquidos tenga, la flama tiende a ser más roja. El humo tiende a ser más negro. Pero aquí ya vemos, está prendido el quemador, hay algún problema en algún lugar o están realizando alguna operación, etcétera. Entonces ya tenemos aquí la información, por eso dice imágenes en el tiempo real, y que incluso yo puedo grabar para tener la historia del comportamiento de cierto equipo, y cuando tenga que analizar qué pasó, pues mira, aquí está el video. Empezó a tal hora, así se mostró, así se desarrolló, así terminó, etcétera. ¿Y qué hicieron? Pues ya vamos a la base de datos y ahí dice todo lo que quedó, lo que quedó hecho, ahí se registra, queda grabado, tanto en video como en datos, en tiempo, y quién lo hizo, o qué no hizo. Ahora ya son un chismoso documentado. Antes era inventado, yo podía inventar una historia, un reporte, y ahora ya no. Ahora el sistema, ahí todo está grabado. Bueno, me quedé aquí. La vez pasada, ¿no, jóvenes? Pero hice el seguimiento porque creo que también lo vi muy rápido la vez pasada. Creo que ahorita aparentemente ya se ubicaron un poco más de los sistemas de control distribuido. ¿Está bien? Sí, aquí me quedé, ¿no, jóvenes? La vez pasada. Sí, profe, nos quedamos en esa diapositiva. Aquí me quedé, pero quise hacer el recorrido porque a lo mejor lo vi muy rápido y creo que ahorita pues ya también inclusive surgieron algunas preguntas, ¿no? ¿Me queda clara la idea de lo que es un control distribuido? En realidad es un software con un poder administrativo de manejar la planta y los datos. Por eso aquí ya estaba yo explicando la vez pasada que lo que hacemos es gestionar nosotros como operadores o como responsables de alguna instalación industrial. Lo que hacemos es gestionar. Entonces, para mejorar la eficiencia en la operación de la planta, pues antes tenía que analizar reportes, consultar con el personal, revisar situaciones de los equipos, de los materiales, etcétera. Entonces, ¿cómo mejoro la eficiencia? Pues ya tengo datos que me facilitan esa gestión de la información. Ya tengo información guardada, registrada, y que puedo analizar sin que dependa de la memoria de alguien o del registro documentado de alguien que a lo mejor se le perdió algún dato,
Aquí queda todo guardado. Y obviamente si quiero verificar el comportamiento del proceso, pues puedo tener simuladores conectados en línea. Ese simulador lo que hace es tomar los datos de lo que está ocurriendo en el proceso sin que lo altere. Yo voy a simular ya con el simulador, aunque tenga datos vivos, no estoy regresando la información para modificar el proceso. Entonces, hago la simulación de los ajustes que tendría que hacer en operación. Y una vez que compruebe que los resultados mejoran la eficiencia de operación de la planta, se prepara un plan para actualizar o los datos o modificar el software del proceso, dependiendo de lo que se tenga que hacer. No están en vivo, no es que modifique en vivo con la simulación. Tomo datos vivos para simular con datos reales, pero los resultados no afectarán la operación de la planta. Cuando ya tengamos resultados satisfactorios, pues hay que hacer modificaciones. Esas modificaciones tendrán que primero, ya que se validaron, tendrán que explicársele al personal que está operando qué es lo que se va a modificar. Después se tendrá que programar, actualizar el software y hacer algunas pruebas de funcionalidad en vivo, ya en directo, y entonces ya meterlo a producción directa. Y ahora ya cambió y ahora se va a operar con estas modificaciones. Y obviamente una preocupación de todo el mundo es el mejorar tanto el proceso como la eficiencia energética. Pues aquí ya obviamente la presión de que hay que entregar la producción. Nuevamente viene la palabra gestión, es porque tenemos que hacer algo para que la producción se mantenga. El consumo de energético es vital y esto pues le pega al rendimiento, al costo de la producción. Entonces, con los datos que ya tenga en el sistema, me permite crear sistemas de mejora. Y entonces ya puedo pensar ahora en crear, ahora sí, estructuras de control avanzado del proceso. Que recuerden que se debe de empezar siempre con los controles básicos. Y ya aquí puedo entrar a controles avanzados. O sea, utilizar el control avanzado no es tan simple. Si ya domino el proceso, si ya veo la problemática, etcétera, etcétera, ya puedo pensar en aplicar sistemas de control avanzado. Y también me ayuda a dar un control mejor de la calidad. También me ayuda a aumentar la disponibilidad de la instalación productiva. Es decir, esta disponibilidad significa que en el caso de que tenga yo que meter equipos que estén respaldando, por eso dice gestión de activos, los activos son los bienes, los equipos que están operando o que están en espera de apoyar en el caso de la falla alguno de ellos. Si tengo una bomba con un respaldo, la segunda bomba debe de estar disponible. Quiere decir que esa segunda bomba está conectada, está instalada y está lista para que en caso de falla de la primera, meta la segunda. Esa es la disponibilidad. Si la segunda bomba está en el almacén, no hay que instalarla o no hay que conectarla, no tiene energía, o hay que quitar la primera, pues eso no tengo disponible un respaldo, voy a perder la producción. ¿Quién tiene el concepto de disponibilidad? Eso es algo muy, muy común en la gente que está operando, que tiene equipos de respaldos, que se les pregunta, oye, ¿cuál es la disponibilidad del equipo completa? Todos los equipos están listos para que tanto los que están trabajando como los que respaldarían una probable falla. Y entonces también aquí ya podemos entrar a la optimización del proceso. Mientras nos quitemos la rutina del seguimiento del día a día para gestionar la producción, pues ya vamos a tener tiempo para optimizar el proceso, para meter control avanzado, para meternos a la simulación. Mientras no tengamos esa disponibilidad de tiempo, no lo podemos hacer. Estamos amarrados para poder entregar la producción. Y por lo tanto, también los datos van a servir para optimizar la cadena de suministro. Esto en el grupo directivo, siempre quien está planeando cuáles son precisamente los programas que se van a tener que cumplir para entregar la producción a los clientes. Entonces aquí se planifica
Pero ya tenemos datos en vivo para mejorar y anticipar esa cadena de suministro. Y entonces podemos gestionar mejor los suministros de fabricación. Gestión o tramitación, administración. Entonces, esta gestión es muy importante, es una función que realiza el ingeniero de operación, gestionar, hacer que las cosas funcionen. Entonces ya los sistemas, si le voy colocando diferentes aplicaciones, diferentes partes de la planta, seguridad, vigilancia, optimización, simulación, entonces ya tengo una multitud de aplicaciones. Y también puedo conectarme con otras plantas o con la parte directiva del corporativo de la empresa y lo puedo hacer a través de sistemas. Dejo la parte industrial de redes industriales de comunicación y paso a las redes comerciales. Y ya puedo enlazarme por redes WAN. En la parte de los sistemas de control distribuido, utilizamos redes locales, o sea que son aquí las LAN. Y las redes de comunicación de banda ancha son las WAN. Son redes que significa que me puedo conectar por radios a distancia o por satélite. Y entonces ya tengo una planta que si el consorcio de la empresa está en la Ciudad de México y tengo plantas en San Luis Potosí, en Veracruz, en Reynosa, en Guadalajara, en el momento en el que yo necesito saber cómo están las plantas, le llega la información a ese grupo directivo para que tome alguna decisión. Y todos los días tenemos la información en vivo y en directo, tiempo real, en el momento que está ocurriendo. Y también puedo tener información del tiempo histórico, qué pasó el día anterior, qué pasó en la hora anterior, qué pasó en el primer turno, si estoy en el segundo, etcétera. Entonces, esto se logra utilizando pues, los sistemas de control distribuido. Sí, jóvenes, no se perdió la imagen. Jóvenes, Sí, se perdió la última imagen, ¿verdad? Pero sí alcanzaron a escuchar la explicación. Sí, eso sí, profesor. Sí, pero pues sí, Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver un video de una planta que ya utiliza un sistema de control distribuido, que está automatizada y para que vean la opinión que tienen los ingenieros que lo operan. Entonces, permítanme, déjenme abrir ese video. A ver. A ver, creo que...
A ver, jóvenes, ¿ya ven ahí en pantalla? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Ok. Entonces, esta es una planta en donde se utiliza para el control de los procesos en forma automática un sistema de control distribuido. Es una planta que produce biodiesel a partir de algún de granos de diferente tipo. Bueno, voy a correr el video y vamos a después, lo voy a dejar correr completo y luego lo comentamos. Estamos en la planta integral de biodiesel de Olmedo, Valladolid. La producción de biodiesel supone en la actualidad una alternativa a los carburantes de origen fósil. Esta se produce a través de la obtención de biocarburantes extraídos de cultivos energéticos oleaginosos. De la planta Acor se puede además decir que es la única en España pensada, diseñada y construida de forma que incluye un sistema de producción integral en el cual se controla desde la recepción y secado de la semilla oleaginosa hasta la producción de biodiesel. Todo el proceso industrial que estamos viendo se puede dividir en tres grandes bloques. Un primer bloque que es la recepción, el acondicionamiento y el almacenamiento de la semilla de la cual vamos a obtener el aceite y el biodiesel posteriormente. Un segundo bloque industrial que sería la extracción del aceite de esas semillas oleaginosas, en el caso de la planta nuestra, semillas de colza y semillas de girasol. En ese proceso de extracción de aceite vamos a separar el aceite de las harinas. Las harinas van a ir destinadas a alimentación animal, a fábricas de piensos, y los aceites van a ir al proceso siguiente, que sería ya el propio proceso de la transesterificación, con un proceso de purificación o de refino previo y luego la transesterificación para la transformación en biodiesel y su posterior comercialización con mezcla con diésel de origen fósil para la automoción. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la planta de biodiesel de Olmedo es una unidad de producción automatizada en su práctica totalidad. Con esto queremos decir que los operarios de planta han sido sustituidos a la hora de realizar la mayor parte de sus tareas físicas y mentales por una serie de procesos y métodos previamente programados. La automatización de toda la planta lo que nos permite es tener un control más riguroso de todo el proceso. ¿Esto en qué redunda? Pues redunda en garantizar mejor la calidad del producto, en controlar los consumos y controlar los rendimientos de todos los procesos industriales. Comparando las fábricas antiguas con un proceso similar al que tenemos aquí, con una fábrica moderna, realmente la diferencia fundamental es el mismo proceso, no es un proceso diferente, pero sí es verdad que la inversión en instrumentación y en automatización reduce, aumenta el rendimiento de la planta fundamentalmente y reduce, evidentemente, la diferencia, los tiempos muertos, reduce los consumos, es algo fundamental. Evidentemente, la mano de obra hoy en día es un punto importante, pero sobre todo la calidad y los consumos de la planta. Precisamente esta planta nos va a servir de ejemplo para entender algunos de los conceptos elementales en materia de automática. Por automatización entenderíamos la aplicación de la automática al control de procesos industriales. A su vez, por proceso, entendemos el objeto que deseamos controlar. Este proceso está sometido a una cierta entrada y genera una salida producto de las transformaciones que se producen dentro del proceso. Estas salidas son las variables que deseamos controlar, es decir, mantener en unos valores de referencia dados. En muchas ocasiones, este proceso se ve sometido a perturbaciones externas que tratan de llevar a su salida fuera de sus valores de referencia. En esta situación, si el proceso se encuentra inmerso en un bucle de control automático, o lo que es lo mismo, está automatizado, debe responder de forma autónoma, llevando otra vez a sus salidas a dichos valores de referencia, a pesar de las perturbaciones que actúan sobre el mismo. De manera general, podríamos hablar de tres tipos de procesos industriales: los procesos continuos,
los procesos discretos y los procesos batch. Los procesos discretos serían aquellos en los que la salida del proceso se produce en formas de unidades o un número finito de piezas. Un ejemplo clásico sería el de la producción de automóviles. Por su parte, los procesos conocidos como batch serían aquellos en los que la salida del proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de material. Para ejemplificar este caso, nos serviría la producción industrial de cerveza. Sin embargo, el caso que nos ocupa es el de los procesos conocidos como continuos, que se caracterizan por la salida en forma de flujo continuo de material, que en nuestra planta sería concretamente biocarburante. ¿Cómo puede funcionar una instalación como la que estamos como aquella en la que estamos en estos momentos, prácticamente sin operadores en planta? La automatización hace básicamente lo mismo que lo que haría una persona manualmente. Es obvio que hay que realizar muchas operaciones. En concreto, estamos ahora ante una de los elementos que sirven para dosificar distintos productos a los reactores que tenemos a nuestra derecha. Entonces, para realizar esta dosificación de forma precisa, podemos utilizar a un operador humano. Evidentemente tendría que estar abriendo o cerrando una válvula y no sabría exactamente si las cantidades que está introduciendo o no son las adecuadas, a menos que estuviera continuamente midiendo el caudal, lo cual es difícil de hacer en forma manual. Debido a la compleja naturaleza de la mayor parte de las fábricas de nuestro entorno industrial, se multiplican el número de variables y operaciones. Esta situación hace insostenible la posibilidad de que un operario pudiera encargarse de supervisar las tomas. Necesitamos equipos de medida, pero equipos de medida que sean capaces de enviar la señal al elemento de decisión. Antes era el operador humano, ahora es una sala de control. Y más exactamente, los reguladores que están programados en los ordenadores que hemos visto antes en la sala de control. La sala de control sería a esta planta lo que el cerebro al cuerpo humano. Una fábrica moderna suele incorporar cientos, en ocasiones miles, de estas señales informativas del estado de los diferentes procesos. Esta es la sala de control de la fábrica, donde se controlan cada uno de los procesos. Cada operador está controlando 1 o 2 unidades de proceso y desde aquí se centraliza toda la información de la planta. ¿De acuerdo? Un concepto importante en este tipo de procesos es el del lazo de regulación. Estos lazos no son sino los dispositivos que sustituyen las tareas que manualmente realizaría una persona. Los lazos estarían a su vez controlados por un ordenador en el que previamente se han programado sus funciones. Fundamentalmente tienes la variable que se quiere controlar, es la fundamental, la toma de medida de la variable que se quiere controlar. Se requiere el regulador, es decir, el elemento con el que vamos a controlar esa variable, ¿de acuerdo? Y tener un conocimiento, evidentemente, del proceso, ¿de acuerdo?, donde está integrado ese lazo de control. En un lazo de regulación, lo que hacemos, en principio, es sustituir al operador humano por un sistema automatizado. Los elementos de ese sistema automatizado son los mismos que los que tendría que hacer el operador. Tendría que medir o saber cuál es el caudal de producto que está pasando. Eso lo hacemos aquí en forma automática con un caudalímetro másico en este caso. Tendría que comparar el valor de ese caudal con el valor deseado. Para ello utilizamos un regulador. Estos transmisores de caudal envían una señal a la sala de control donde se compara con el valor deseado de caudal y el operador decidiría si el caudal que está metiendo es más o menos de lo que desea. Del mismo modo, hay unos algoritmos y unos métodos de control programados en los ordenadores de la sala de control que comparan los valores medidos con los valores deseados
y calculan cuál es la corrección que debe de hacerse sobre las válvulas que permiten el paso del líquido. En este caso, desde la sala de control se envía una señal a una válvula automática, en concreto a través de esta señal, que se abre o se cierra automáticamente para permitir el caudal deseado. El sistema de la sala de control permite supervisar los valores de todas las variables del proceso y al tiempo permite actuar sobre ellas. Los operarios, en este caso, actúan supervisando desde la sala de control todas estas variables y en función de cada operación corrigen las proporciones de las mismas. La supervisión se hace en base a distintos diagramas, gráficas, con un clic podemos ver la evolución del tiempo de una variable o aquellos valores de todas las variables más representativas. Del mismo modo, los operarios pueden fijar el valor de otras variables del proceso pues simplemente poniendo el valor correspondiente de la variable en el valor de la consigna de los reguladores y con todas estas funciones básicas de observar lo que ocurre en la fábrica y de mantener o regular los valores de otras variables críticas del proceso, estos sistemas nos permiten al mismo tiempo otro tipo de funciones. Entre ellas, atender a la seguridad del proceso por medio de un sistema de alarmas que tanto indican cuando el proceso se está desviando de los valores deseados como aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas y nos permiten actuar a tiempo para evitar una situación de proceso degradado, digámoslo así, como por otro lado, al darnos una información muy completa de todo lo que ocurre en la planta, pues nos permiten gestionarla de una manera mucho más racional. El fin último es siempre garantizar y maximizar la calidad del producto. El tema de la automatización del proceso también nos repercute muy significativamente en garantizar una calidad del producto final. ¿Por qué? Pues porque en todo proceso industrial, y más en este que es un proceso bastante químico, hay una serie de factores como son las cantidades de reactivos a añadir al producto y las condiciones de operación de esos reactores que pueden influir de una manera muy notable en la calidad del producto final. Entonces, el tener un sistema automatizado nos hace que eso esté más controlado y que esas variables que pueden existir por las dosificaciones, al estar controladas automáticamente y no manualmente, sean menos variables, por decirlo de alguna manera, y nos mejoren la calidad y nos den una garantía mayor a la calidad del producto. Pero el proceso no termina con la obtención del producto. En una fase posterior, toda la información recogida por los sistemas de control se convierte en valiosas pistas de vital importancia a la hora de reorientar y mejorar el proceso industrial. Pues es fundamental y hoy en día las empresas se basan en esto para optimizar y para analizar rendimientos, es decir, la integración de un sistema de control básico como el que se tiene en esta planta con sistemas superiores, ERP, SAP, evidentemente cada día está mucho más integrada. No solamente la visión de una fábrica donde se integra la parte de proceso con la parte de laboratorio, producción, expedición, compras, es decir, evidentemente ese es el futuro, ¿no? Y intentar tener una planta y un conjunto de la planta global, ¿no? Esta es una unidad de proceso que genera mucha información y esa cuando está puesta en un nivel superior, digamos, es donde se le saca todo el rendimiento, ¿no? Esa información que nos genera todo el sistema de automatización en un futuro, evidentemente nos va a permitir tener un análisis muy pormenorizado y muy detallado de aquellos puntos en los cuales podemos mejorar, tanto a nivel de calidad como también a nivel de control de consumos, de ahorros energéticos y de rendimientos en la producción. Principalmente va a ser un análisis muy pormenorizado que nos va a dar una idea de en qué puntos nosotros podemos ajustar más los controles y ahorrar energéticamente o mejorar rendimientos y consumo. Es importante recalcar el hecho de que la automatización nos ayudará a conseguir el objetivo de hacer nuestro proceso industrial un proceso seguro. La seguridad del proceso pasa lo mismo. Ese control de todas las variables del proceso nos hace estar tranquilos en cuanto a que el proceso está transcurriendo dentro de los parámetros que están previstos.
fijados. Seguridades en cuanto a calidad y seguridades en cuanto a emisiones medioambientales también, y seguridades en consumos de reactivos peligrosos, de ácidos y de sosas. La creciente importancia de la automatización en los procesos industriales modernos es una realidad. Por eso mismo, desde el sector industrial, no se deja de hacer hincapié en reclamar más presencia de materias relacionadas con la automática en los planes de estudio de las carreras del ámbito de las ingenierías. Para nosotros, en una instalación como la nuestra de Accor, sería deseable tener gente con formación en instrumentación, en automatización y en regulación, que aparte de llevar el proceso como operarios de planta, pues tuviese conocimientos para poder manejar y reparar posibles incidencias que surgiesen en los bucles de control y en la automatización del proceso. El hecho casi milagroso de que una pipa de girasol pueda llegar a mover un coche es por resultado de un complejo proceso industrial que distaría mucho de ser posible si no fuera por la automatización de dicho proceso. Yo creo que hoy en día es fundamental el tener un buen control de todo el proceso industrial. Hace años los márgenes de operación eran muy diferentes, la calidad que se exigía no era la misma de hoy en día, los gastos energéticos no representaban lo que representan hoy en día. Hoy en día, el que una instalación industrial sea rentable requiere de un máximo control y de un máximo rendimiento de la instalación. Y esto, en mi opinión, hoy en día no es pensable hacerlo de manera manual. Entonces, el control y la automatización nos permite ajustar todos esos consumos, todos esos rendimientos que pueden hacernos el que la instalación sea eficiente o que no sea rentable económicamente. El control de los procesos continuos aparece cada vez que tenemos una variable que deseamos mantenga un cierto valor constante, ya sea la temperatura de una habitación, la velocidad de un coche o las diferentes variables que, como hemos visto, operan en una planta como la que hemos tenido la oportunidad de conocer. La forma en la que nuestro cuerpo regula su cantidad de azúcar en la sangre y el piloto automático de un avión tienen más en común de lo que podríamos imaginar. Los lazos de control, pues, aparecen en una diversidad innumerable de sistemas que, a pesar de sus particularidades, mantienen una serie de elementos comunes, cuyo estudio, como hemos podido comprobar, se encuentra en la base de la automática. ¿Qué les pareció, jóvenes? Muy interesante, profe. Ven la importancia que tiene el poder ayudarnos de la instrumentación para poder operar. Precisamente esa es la idea de, en los conceptos que les he estado dando ahorita, todo ha sido muy básico, pero vean que casi lo repiten este tipo de ingenieros que ya están operando una planta. O sea, las coincidencias de los comentarios básicos que les he estado proporcionando para ver la importancia de la instrumentación en control en las plantas industriales, pues se ve reflejada por estos comentarios que hicieron los ingenieros que ya manejan esta planta. Y obviamente, pues, por eso les di los conceptos para que entendieran rápidamente, de manera, todo ha sido muy básico, qué es un sistema de control distribuido y algunas de las razones por las que se implanta, que fueron ahorita reafirmadas por los mismos comentarios de gente que ya está operando una instalación industrial. Ahí mismo también en el video se aprecia lo que está al frente del tablero que maneja el operador, lo que está en tableros auxiliares, vean todo donde llegan los cables, se ven los instrumentos que están en campo, los medidores de flujo, que son del tipo másico, las válvulas de control ya instaladas. ¿Vieron el control? ¿Vieron el controlador? ¿En algún lado está el controlador? ¿Qué es lo que ve un operador? Pues la pantalla, es lo que está al frente. Entonces el controlador está en gabinetes, está en un área que puede estar contigua y es donde llegan todas las señales de entrada y salida. Bueno, voy a volverla a pasar y lo vamos a ir comentando. ¿Algún comentario ustedes, jóvenes?
No, profe, todo bien. ¿Ya se ve ahí, jóvenes? No, profe. Compartiendo No, pantalla. profe. ¿No se ve? No, no Ah. parece. No, todavía no. Ya sé que me faltó, permítanme. Ya sé que me faltó. A ver. Me faltó compartir y decir que lo voy a ver aquí. ¿Ya se ve ahí? Ya, Sí, ya, profe, profe, ahora sí. Ok. Sí, es que aquí lo estoy viendo en la pantalla principal, no lo estoy viendo en una ventana. Muy bien, entonces, vean, aquí lo voy a ir pasando, me voy a detener para irlo comentando, lo voy a ir adelantando también. Construida de forma que incluye un sistema de producción integral. Un primer bloque que es la recepción. Vean, aquí lo que él describe es, obviamente, pues, que en toda planta industrial hay que medir desde la llegada. Incluso en este instrumento, en este video. El acondicionamiento y el almacenamiento de la semilla de la cual va de la planta Acor, se puede además decir que es la única en España pensada, diseñada y construida de forma que incluye un sistema de producción integral, en el cual se controla desde la recepción y secado de la semilla oleaginosa hasta la producción de biodiesel. todo el proceso industrial que estamos viendo se pueda dividir en tres grandes bloques. Un primer bloque que es la recepción, el acondicionamiento y el almacenamiento de la semilla de la cual vamos a obtener el aceite y el biodiesel posteriormente. Un segundo bloque industrial que sería la extracción del aceite de esas semillas oleaginosas, en el caso de la planta nuestra, semillas de colza y semillas de girasol. En ese proceso de extracción de aceite vamos a separar el aceite de las harinas. Las harinas van a ir destinadas a alimentación animal, a fábricas de piensos, y los aceites van a ir al proceso siguiente, que sería ya el propio proceso de la transesterificación, con un proceso de purificación o de refino previo y luego la transesterificación para la... Miren, aquí, por ejemplo, este es una mirilla de flujo. Solamente lo que estaremos viendo es que está pasando. Aquí no lo estamos midiendo. Solamente estamos viendo mediante una ventana, aquí una cubierta de vidrio, que está moviéndose el material. Aquí no es un medidor, es una mirilla para saber que está circulando el flujo, que es un sólido que está siendo transportado neumáticamente. En biodiesel y su posterior comercialización con mezcla con diésel de origen fósil para la automoción. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la planta de biodiesel de Olmedo es una unidad de producción automatizada en su práctica totalidad. Esta es la parte donde están los controladores o donde llegan los cables. Vean, aquí previamente. Para la transformación en biodiesel y unidad de producción automatizada en su práctica totalidad. Con esto queremos decir mezcla con diésel de origen fósil para la automoción. Proceso de la transición fósil para que los operarios de para la automoción. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la planta de biodiesel de Olmedo es una unidad de producción automatizada. Este es lo que ve al frente del tablero o del centro de control. Antes era un tablero, son monitores. Esto lo ve el operador. Esto no lo ve el operador. Aquí es lo que hace un momento les explicaba, donde está el controlador o los módulos con las señales de llegada y entrada, se colocan en gabinetes auxiliares, en cuartos que pueden estar contiguos al cuarto de control principal o en las zonas cercanas a donde está la planta. Todo depende de cómo esté el arreglo y el diseño de la instalación física. Pero entonces aquí es donde llega, aquí es donde estaría el controlador con el microprocesador. Y ya en las pantallas compartidas, pues se vería la información de lo que estamos manejando.
¿Sí se entiende la diferencia, jóvenes? Esto sería una circunferencia punteada, una línea central punteada, que esto lo manejaría ya más un diagrama de instrumentación, un ingeniero especialista de automatización o de instrumentación. Y nosotros solamente mostraríamos la parte de... Podemos afirmar sí, han sido sustituidos a la hora de realizar la mayor parte de sus tareas físicas y mentales por una serie de procesos y métodos. Este es lo que veríamos, una pantalla compartida. Cuando colocamos un indicador o un controlador, lo vamos a ver aquí. Y obviamente, pues hay que hacer todo el cableado, poner el controlador, configurar todo para que aquí ya veamos los valores de las señales y de los puntos que queremos controlar. Los previamente programados. La automatización de toda la planta lo que nos permite es tener la diferencia en los tiempos, es el mismo proceso, sobre todo la calidad y los consumos de la planta. Vean lo que dijo, es el mismo proceso, si lo hiciéramos manual, o de otra, el equivalente para procesar el material, la secuencia es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Pues la forma de controlarla, la forma de automatizarla, por medio de instrumentación. Entonces, por eso cuando hacemos la ingeniería, vamos proponiendo qué es lo que hay que controlar, qué es lo que hay que medir, y con qué tipo de tecnología se va a llevar a cabo el control en el centro principal. Y ya cuando se realiza la planta, pues ya llega, si se define qué sistema de control distribuido, bueno, pues ya llegamos a este nivel. Precisamente esta planta nos va a servir de ejemplo para entender algunos de los conceptos elementales en materia de automática. Por automatización, entenderíamos la aplicación de la automática al control de procesos industriales. A su vez, por proceso, entendemos el objeto que deseamos controlar. Recuerdan los bloques, aquí está todavía más simplificado, depende cómo se presenta la información. Recuerdan los bloques cuando vimos que el proceso puede sufrir los cambios, lo medimos, aquí está más simplificado, aquí medimos, transmitimos, comparamos, ¿sí? Y entonces ya el controlador modifica el proceso y nosotros volvemos a medir y aquí estamos en un sistema retroalimentado. Estas flechas aquí está bien, van para acá y esta va para acá. Aquí se compara con la referencia en el controlador, modifica, aquí se actúa. Esta es la parte de los conceptos básicos, bloques más, bloques menos. ¿Sí entienden la idea de por qué hablamos de un sistema de control? ¿Qué le llaman bucle? Bucle, ciclo, circuito, lazo, loop, es lo mismo. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Vean, estamos nosotros controlando más procesos continuos y procesos por lotes. El proceso por lotes en la cerveza se refiere a que el tiempo de fermentación es muy largo. Entonces, un lote puede tardar día, 2 días, ¿no? O sea, un tiempo muy... Entonces, habría que ver, para hacerlo semicontinuo o continuo, poner varios fermentadores y ya tenemos ahí siempre un fermentador que esté entregando la cantidad que necesitamos producir de cerveza. En esta parte, lo que está mostrando, en esta sección, aquí están los medidores de flujo másicos. Miren, aquí están en la parte inferior. Vean cómo están accesibles. Está en campo, miren, las cajas. Y todo esto está protegido porque la planta está abierta, no tiene un techo industrial, no está en una nave industrial, está a cielo abierto. Entonces, esta instrumentación, aquí de lo que está dosificándose al reactor, aquí está el elemento de medición con su transmisor, viaja al centro de control, llega al controlador donde se procesa la información, y si hay que hacer un cambio, regresa, y esta es la válvula. Aquí está la válvula. Vean ya los arreglos, pues obviamente, ya físicamente, el arreglo que hace un ingeniero de tuberías al detalle, pues va a depender del espacio que tenga para hacerlo. Ven, aquí está el medidor y la válvula de control con sus elementos de bloqueo y su bypass. Entonces aquí está el arreglito de la válvula de control, bloqueos y bypass y el medidor. Cuando hay que quitar la válvula, se cierran los bloqueos
y se opera en forma manual, pero tenemos la medición del flujo. Pues aquí estamos midiendo cuánto flujo está pasando. Simplemente el flujo ya no llega a la válvula, simplemente se va por aquí. Y obviamente nosotros cuando lo describimos en el diagrama de instrumentación, pues lo pintamos con una línea y le ponemos ahí sus válvulas y físicamente, y ponemos el medidor en una secuencia. Nada, ya en lo físico, esto depende del espacio y de los arreglos de tubería, cómo lo instale el ingeniero que está dedicado a los detalles de la forma física en que se debe de instalar la tubería. Sí, si vemos el diagrama de tubería instrumentación, bueno, vamos recorriendo y lo que tenemos es que debe haber un sensor, aquí está. Un transmisor, aquí está. Una válvula de control, aquí está. Unos bloqueos, aquí están. Un bypass, aquí está. Aquí están todos los elementos. Y si le buscamos más detalles, debe de estar aquí la parte del drenado y la parte de venteo, de presurización y así. Y todo eso debe de instalarse para que esto funcione. Y luego ya el cableado, pues esto de alguna forma, aquí están los cables, se llevan por medios de conduits y se van protegiendo y pueden ir a nivel de superficial, o pueden ir a nivel subterráneo, o pueden ir a nivel aéreo, etcétera. Entonces eso viaja hacia el centro de control, pero antes de llegar al centro de control se detiene en el tipo de controlador donde se procesa la información. Y como todo está intercomunicado, en el centro de control vemos los valores que tiene, el flujo que está pasando por aquí, la posición de la válvula que está aquí, en otro tipo de gráficos, muy diferente. O sea, lo que vemos en pantallas y lo que hacemos en diagramas no es exactamente la construcción física. Esto lo hace un ingeniero especializado en tuberías, que para eso le dimos el diagrama. Y aquí están todos los elementos. Aquí está el circuito de control. No está el controlador, porque ese va a estar, lo vamos a ver en el centro de control y lo vamos a configurar en el controlador que está en el tablero auxiliar, en el gabinete auxiliar. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Miren, aquí está el centro de control, aquí están los operadores que están controlando diferentes secciones. Esto es lo que ven. Ya no está el controlador, aquí no está el controlador. El controlador mantiene una red, está en un gabinete auxiliar. Y aquí vemos secciones de la planta. Aquí vuelve a mencionar lo de la medición, que es mucho más precisa por instrumentos que hacerlo manualmente. Y vean ya los valores. Aquí vemos, este es el valor que se ve en la pantalla de un controlador. SP es el set point. Y aquí está el 40%. El PB es la variable de proceso. Está en 41.77. Hay una ligera desviación. Y aquí está cuando yo puedo pasar a manual y aquí está el valor de la salida. Entonces, este es el valor. La señal de salida está enviando un 63% hacia la válvula. Esta es la salida del controlador. Si está en manual, yo puedo manejar desde el centro de control esa salida. Y le puedo estar manejando que se abra más o que cierre más dependiendo de la posición que tenga. Entonces siempre vamos a poner cuando está en automático. Aquí, por ejemplo, miren, modo de operación, aquí está auto, aquí selecciono si está en operación automática o en operación manual. Y el punto, el set point, aquí que ya en español le pusieron consigna, el punto de consigna o el punto de referencia, eso lo voy a fijar, ya lo tiene cargado internamente y lo puedo modificar. Lo puedo mover. ¿Cómo puedo mover o cambiar el punto de ajuste? Tengo que hacerlo en forma manual, tengo que cambiar el modo de operación a manual. Pero ven aquí, cambia, ya entonces el controlador ya no es el que nosotros vimos con la nomenclatura de la circunferencia y el FIC o el TIC. Y también ya los valores ya son digitales. Ya miren aquí, aunque me puedo auxiliar, por ejemplo, para ver el nivel aquí si este gráfico me permite que la barra se mueva. Entonces aquí tengo yo ciertos valores. Aquí está la presión. Este es un PI, el indicador de presión 78.07 milibares.
Y este es un TI, 61.83 grados centígrados. Y aquí tenemos el nivel al 41.75%. Entonces, todo esto, en el diagrama que nosotros hacemos del diagrama de tubería de instrumentación, aquí ponemos un TI, y aquí ponemos un PI, con un cuadro que está en la batalla compartida, y con una circunferencia con raya en medio que va al centro de control principal del sistema de control distribuido. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Aquí él le estaba modificando, y aquí están los módulos de llegada de las señales de campo. Este es el gabinete o el tablero auxiliar, que en un diagrama más detallado de instrumentos, claro que se pone, pero aquí se le dice que esto está en un segundo gabinete, en un segundo cuarto de control. Y no lo ve el operador. Esto no lo tiene que ver el operador. ¿Sí entiende la diferencia entre lo que sí está visible al operador y lo que no? Es un gabinete para su montaje de las señales que llegan o que salen, pero no las ve el operador. Y todo esto ya son comentarios. Esta es una mirilla del flujo que está circulando. No, no mide, solamente estamos viendo si está circulando o no. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues ya todo esto de lo que comentaron de la eficiencia, del mejor control de calidad, pues lo logramos a base de los sistemas de control automatizados. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si no, para ya cortar el video. No, profe. No, profe, todo claro. ¿Dónde estamos? Pantalla compartida. Ahora sí. Que ya. Ok, entonces, vean, ahí precisamente con este video vimos la importancia de la instrumentación y control para mejorar la operación de las plantas, su eficiencia, su calidad, la información y todas las aplicaciones que pudieran ligarse. Cuando ya tenemos una medición y la transmitimos en señal de instrumentos, es un dato. Ese dato me lo puedo llevar a donde sea. Y siempre va a ser el mismo que se genera en campo. Y viaja electrónicamente hasta donde queramos. Solo en la planta, o lo puedo mandar a viajar a distancia por medios de comunicación, por satélite o por radio. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta, les voy a mostrar rápidamente. A ver, jóvenes, ¿ya se ve en pantalla el simulador dinámico de proceso? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Bueno. Ok, miren, este simulador fue adquirido por el Consejo de Egresados de la Escuela, que son profesionales que usamos en la escuela nuestra carrera, y que pues se dedican a tratar de devolverle en beneficio de la escuela algo de lo que nos dio. Y entonces aquí en el aniversario del ESIC del 70 y 50 años de operaciones me pidieron que diera yo una plática sobre este simulador que donó este Consejo de Egresados. Digo, desafortunadamente es una sola licencia. Entonces se llama Simtronics
Y es un simulador dinámico de proceso que prácticamente es un sistema de control distribuido y que nos va a mostrar la pantalla de lo que tendría un operador para controlar una planta. Los egresados de la escuela quisieran que ya los egresados nuevos de la escuela, los nuevos estudiantes que ya terminen su carrera, los nuevos profesionales salieran con un conocimiento mayor y que pudieran manejar y entender lo que hace este tipo de simuladores, que inclusive se utilizan para entrenamiento de los ingenieros que van a operar plantas. Entonces se requieren más recursos, pero por lo pronto la intención es de que se trate de actualizar la forma en la que vemos algunos temas, sobre todo de cómo acercarnos a qué es lo que se maneja en la parte industrial. Pues obviamente es lo que se utiliza con los sistemas de control distribuido en las plantas industriales, sistemas de control distribuido. Entonces, en el sistema educativo, pues se trata de mejorar y darles una formación más flexible para que salgan mejor calificados y que pudieran manejar este tipo de sistemas. Incluso, en algunas instituciones se han creado laboratorios para entrenamiento de los operadores de las plantas industriales. Y que finalmente aquí, cuando vimos lo del control, pues seguimos que necesitamos estudiar las condiciones dinámicas. Entonces, este simulador que se dedica para entrenamiento de ingenieros de proceso y de las plantas de operación, obviamente, este simulador en particular no solamente da la dinámica, sino que también ya muestra los elementos que contiene un control distribuido. Esta es una herramienta en tiempo real de simulación dinámica. Y vamos a ver cómo podemos tener ventanas operativas y podemos ver también la vista general, secciones del proceso, las alarmas, los grupos como de ciertas áreas del proceso y de instrumentos, y las tendencias. La tendencia es el comportamiento en el tiempo de las variables que sustituyen a las gráficas. Este simulador tiene esta empresa tiene más de 70 tipos de procesos simulados para aplicar y entender cómo operan, cómo trabajan diferentes tipos de procesos o de plantas. Para una refinería, por ejemplo, aquí hay 3 modelos, en el cual inclusive aparece el de destilación, y también tienen teclados que ya son más del tipo industrial, que simulan los controladores que tienen los fabricantes, el TDC, que es de Honeywell, el Infi 90, etcétera, que son de diferentes fabricantes. Entonces, este simulador tiene bueno, en esta versión, todavía el fondo está en negro, que depende también del paquete gráfico que utilizaron. Ya las nuevas versiones de este mismo simulador ya están en pantalla blanca, fondo blanco. Sin embargo, la versión que tenemos va a estar en pantalla negra. Pero mira, aquí tiene un listado enorme de todas las aplicaciones que se puedan utilizar. También aquí, pues este simulador tiene su guía de usuario, que el paquete principal, por eso aquí les puse que esta aplicación fue donada a la escuela, al departamento a la DIQI, de Ingeniería Química Industrial, a la escuela y específicamente a la DIQI. Entonces aquí está que este es el modelo SPM 701 que habla sobre un sistema de destilación. Este es el manual para el entrenamiento y dominar este sistema. Este es el manual del instructor. Como pueden ver, al final de cuentas aquí, de este manual tiene la descripción del proceso, que es lo que ocurre en el sistema, las especificaciones de equipo, tiene los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de instrumentación y tubería. Tiene la instrumentación, la operación normal, el prearranque, el arranque, el paro. Entonces tiene todo este tipo de facilidades, operaciones de emergencia, fallas, se le pueden producir fallas a este simulador, ejercicios de entrenamiento, también tiene ejercicios del What If, ese es el ejercicio más simple para analizar las condiciones de riesgo. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si cambia la presión? ¿Qué pasa si no tengo el equipo? Y entonces vemos las consecuencias que habría y podemos proponer cuál sería una solución que podemos aplicarle para que se reduzca el riesgo de que pueda producirnos una falla más grande. Entonces, como pueden ver, tiene una cantidad de información
que sería aprovechable. Obviamente, pues esto hay que dedicarle más tiempo, tanto para que lo entienda el grupo de alumnos como el grupo de maestros que harían que se aplicara en algunas de las materias, tanto en operaciones unitarias como en algunas áreas de diseño de plantas, en la parte de instrumentación, etcétera. Y que también tiene alguna liga con el diseño de los equipos. Entonces es como se van a ver las pantallas, que es como se vería en un sistema de control distribuido. Entonces aquí esta columna tiene todos los equipos ya identificados como se realiza en un proceso, y aquí están las funciones que cada instrumento que aparezca va a realizar, las funciones que nosotros dijimos que necesitamos tenerlas para que se pueda operar la planta. Y entonces, la idea es que hay que entender las funciones de control y de instrumentación. Para tener un proceso controlado, vamos a tener las variables de la operación del proceso y vamos a disponer del monitoreo de las condiciones de operación. Entonces aquí está, por ejemplo, ya una sección, la forma en que se alimenta la corriente que llega a la columna. Obviamente este manual también tiene cuadernos de entrenamiento, y qué es lo que un alumno que va a tomar esta práctica con este simulador debe llegar con este cuaderno de entrenamiento y tiene que resolver los ejercicios que ahí llegan, que esa es la parte que todavía a nosotros nos falta complementar. Aparte de disponer de mayores licencias para que pueda manejarlo mayor cantidad de gente. Inclusive ahorita las nuevas versiones ya no son con la llave que tienen que utilizarse y cargar un software en particular con un CD. Ahora ya el software está en la nube. Está en la nube y necesitamos, obviamente, pues una conexión fuerte por internet. Si no tenemos un internet confiable, pues la facilidad que significaría no estar cargando las licencias en CDs, pues ya la licencia, la autorización viene dado por el registro que tengamos ya en la información que está en la nube y que desde ahí administra el software que estamos utilizando. Entonces ellos utilizan esta metodología que le llaman P3OPT, que quiere decir que tenemos 3 P's de proceso. Aquí panorama del proceso, aquí al traducirlo pues cambia un poquito, que es la parte de inglés, es Process Overview, luego aquí Process Description, por eso es la segunda P, y luego Process Control, la tercera P, y luego Process Operations, que sería la O, luego el Process Optimization, y lo último es el Troubleshooting, que es realmente todo sistema tiene la detección de problemas y la solución que les recomiendan. Al final de todos los cuadernillos o de los manuales, siempre vienen esas recomendaciones de cómo resolver algunos problemas que se presentan durante el uso de equipos o de materiales, incluso como en este caso del software, ¿no? ¿Cuál es el troubleshooting que se pudiera encontrar? Por eso viene esta metodología, pues es patentada por ellos, por eso le llaman aquí trademark. Esta es una patente, está registrada, ¿no? El P3OPT es esta metodología que aplican para todos los sistemas que diseñaron, de los que crearon simulación para su aplicación en diferentes partes de los procesos. Entonces vean cómo aquí, pues obviamente, esto está muy ligado con nosotros como la parte de nuestra carrera, ¿no? El panorama del proceso, todo lo que entra y lo que sale, los flujos principales, para qué queremos los equipos o las unidades, qué conceptos de seguridad tenemos, el etiquetado. Bueno, el etiquetado ya en los ejercicios, descripción del proceso, identificar los equipos, especificaciones. Mucho de esto está ligado ya con la siguiente materia, que es el diseño de plantas. Los flujos de proceso, producto del balance, las condiciones de diseño. Y aquí se hace un recorrido con los diagramas y las hojas de datos. El control del proceso, hay que identificar la instrumentación, los controladores críticos, las alarmas y sus límites, y entender los diagramas de instrumentación y una bitácora de observaciones y del ejercicio que pasa así, el what if. Y en operación del proceso, toda planta requiere un procedimiento para operar. Entonces hay que tener una revisión de procedimientos, entender la secuencia de eventos que se pueden presentar y poner en práctica que esos procedimientos sean entendibles por todos y demostrar que funciona. Por eso la demostración de desempeño.
Ya la optimización del proceso viene aquí, condiciones normales de operación, especificación de calidad del producto, y tener información de laboratorio y ver algunos factores económicos. Y solución de problemas en el troubleshooting, el método, recopilación de datos, reconocimiento de fallas, determinar la causa raíz, y ver qué tipo de acciones correctivas se pueden determinar, y consecuencias que habría de las desviaciones, y qué se tendría que hacer en respuesta a alarmas. Como pueden ver, aquí es un panorama rápido. Obviamente, pues esto es un complemento. Les voy a mandar la presentación para que la lean. Si tienen algún interés de ver algo, ya lo podemos detallar más a fondo. Entonces, y además, un complemento, una segunda parte de lo que es el control en un cuarto de donde están los operadores, también trae una virtualización. Entonces, la planta se virtualiza en 3D y el operador, con un joystick, entonces podemos entrar a operar la planta en el campo, abrir válvulas, arrancar motores de bombas, etcétera, visualizar datos de los instrumentos. Entonces, por eso sirve para entrenar a los operadores. Entonces, aquí el operador puede tomar alguna acción, tanto en campo como en el centro de control, y no pasa nada. Si hay alguna falla que se pudiera cometer de tipo humano, pues no provocamos ninguna pérdida de nada, ¿no? Reseteamos, volvemos a iniciar la simulación y no pasó nada. Nada más nos dimos cuenta que hicimos una mala operación. Hay que mejorar. Entonces, en eso consiste el simulador. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a cerrar esta. Se nos pasó muy rápido porque pues, realmente no es que... Lo que tengo que hacer es cargar la llave. Todavía es una llave con... A ver si me la acepta aquí. Déjenme ver. No, ahí está. A ver, ya le puse la llave. Pero es una llave física. Aquí ya con la nube ya es una autorización que viene desde un centro que controla toda esa información. Y un sobre que ya está precargado en la nube, ya no tengo que estarlo. Ni tengo que cargar en la máquina, ya no consumo espacio de memoria en la máquina. Ya no necesito tener máquinas con memoria para tener ese software. Ya lo usamos vía la nube. Pero les digo, se va a depender pues, de que tengamos un internet de alta velocidad, sin interrupciones, muy confiable, etc. Muy bien, entonces déjenme aquí a ver, voy a compartir en la pantalla. Ok, aquí voy a reducir esto. ¿Dónde estás? Ok. A ver, jóvenes, coméntenme si ya ven ahí la pantalla del simulador de registro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos, especialmente ya cuando tenemos la licencia, tenemos aquí ya el logón, bueno, tenemos el logón, bueno, en la parte superior ya tiene aquí que ya estoy con el host local, ya tengo aquí un número de registro. Entonces, aquí está voy a entrar como instructor. Precisamente cuando entran los alumnos, entran como operadores. O el que se va a entrenar entra como operador. Y ahorita voy a entrar como instructor. Y luego aquí le voy a poner el password. Y voy a pedir la autorización. Entonces ya, como ya estoy autorizado aquí, me dice que tengo 2 modelos, destilación y algunas operaciones de procesamiento químico. Esos son unos recipientes. Voy a elegir destilación y le voy a dejar aquí como el ejercicio que estamos en condición de diseño, porque aquí tenemos, cuando partimos de la parte en frío, partimos de que tengo que precargar todos los datos, configurar todo el simulador. Entonces aquí con el de diseño ya tiene preconfigurada
cierta información. Y aquí podemos tener, pues ya entrar, operarlo, probarlo o salirnos del registro, ¿no? Pues ya estamos listos, le pongo run. ¿Se ve ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. en este momento, hagan de cuenta que estamos operando la planta. Y aquí en la parte superior izquierda está el tiempo en el que va a estar trabajando el sistema. Entonces, en la primera pantalla que abre, estamos en el monitor que está viendo el operador y tiene un panorama de cuántas ventanas pudiera consultar, ver el panorama general del sistema de destilación, detallar el sistema de alimentación, ver el comportamiento que tiene la columna en sus temperaturas, y también aquí tenemos que podemos ver la parte de fondos de la columna y la parte del domo de la columna. Entonces tenemos 5 ventanas. Si abrimos la primera, tenemos todo el panorama. Esto es tiempo real. En este momento, hagan de cuenta que estamos operando la planta. ¿Qué es lo que está llegando aquí? Miren, aquí tenemos el suministro de la alimentación. Este suministro de la alimentación tiene en la primera llegada un TI 101. Ven, aquí sí está conservándose la nomenclatura de la ISA. Es decir, que nosotros en el diagrama de tubería de instrumentación que hagamos, vamos a representar que aquí tenemos un TI. ¿Cómo lo representamos en el DTI, jóvenes? Este TI. Gráficamente, ¿qué pondremos para decir que esto va a verse en la pantalla compartida? El cuadro. El cuadro, ¿qué más? ¿Qué más lleva? Jóvenes. Una línea, ¿no? Una línea. La circunferencia con la línea en medio. El TI y el número 101. ¿Sí? Eso significa que cuando yo haga ese DTI, cuando todo se realice para que la información llegue al centro de control y que ya se ponga en servicio, esto es lo que vamos a ver. Entonces el TI, aquí ya aparece digitalizado, ya aparece con la misma nomenclatura, y ya el valor aparece de la temperatura que estamos midiendo, 20 grados centígrados. Ya no aparece en ninguna escalita, ni hay que adivinar dónde está un puntero. Directamente nos da aquí el valor de la temperatura que queremos medir. ¿Qué es ahí? Enseguida tenemos una I101, que también toda la instrumentación que aquí se reflejaría en el DTI, todas llevarían un cuadro de pantalla compartida, una circunferencia con raya en medio, que es en el centro de control principal, las funciones de indicación y el número del circuito, en este caso de medición. Entonces, ¿qué es ahí? Indicador de análisis. Y aquí tenemos en la parte superior que, aunque no dice qué componente, dice que está llegando una composición de algún componente de 50%. La mezcla que va a llegar aquí es una mezcla de hidrocarburos del C1 al C8. Y se van a dividir entre los pesados. Una parte es una destilación binaria entre los ligeros y pesados. Miren, aquí podemos ver cómo está configurado. Entonces aquí tenemos la información. Entonces ya todo esto es configuración de los datos que están previamente cargados. Y podemos ver página de datos. Aquí tiene mucha información precargada. Entonces son datos que ya están precargados. Y aquí vamos viendo qué es lo que es. Estos sistemas ya van guardando todo lo que hacen. Mira, este es un registrador de eventos. Esta es la primera página. En el tiempo cero entró alguien que se registró como instructor y que normalmente pues, va a permitir manejar el sistema. Y que seleccionó el modelo de destilación y que la condición inicial de este simulador
es que es en condición de diseño, este es un separador, la columna va a separar entre C6 y C7, o sea, si tiene la columna del C1 al C8, los pesados se van a considerar 7 y 8 y los ligeros del C1 al C6. Entonces tiene una mezcla de hidrocarburos que tiene una separación, una destilación binaria. Después consulté el esquemático en la página 2 y luego estuve viendo aquí la información de cómo están los datos precargados y finalmente después de 4 minutos abrí el registro de eventos en la página 1. Yo aquí llevando el tiempo, por eso cuando se hace un informe, pues ya aquí todo queda registrado. Alguien que de quién entró, no, pues yo no fui, no, mira, aquí está tu clave. Tú entraste y estuviste tanto tiempo e hiciste esto. Entonces aquí todo se va registrando. Regreso a la parte gráfica. Entonces aquí tenemos pues la vista general, la parte de alimentación, que entonces dice que esta va a precargarse aquí dice bombas de alimentación P101 y P102. En la parte simplificada de proceso yo pongo nada más una bomba, pero recuerden que cuando queremos tener disponible una de respaldo, pues deben estar instaladas las dos para que esté disponible la segunda bomba. Entonces, para ver la segunda bomba, pues entro al detalle del siguiente diagrama. En el siguiente diagrama tengo el sistema de alimentación. En el sistema de alimentación ya aparece el mismo indicador de temperatura, el mismo de análisis y la información que está midiéndose actualmente. Bien, estas válvulas no aparecían en el primer diagrama. Estas válvulas se colocaron para generar ejercicios de que si tengo abierta y estoy trabajando con esta válvula, HB101, si llega a fallar o se llega a cerrar, entonces tengo una segunda válvula en un bypass. Esto es para que los operadores aprendan a que si falla la válvula o que tengo que sacar la válvula para mantenimiento, puedo operar con la segunda válvula. ¿Qué significa que esta válvula es HB101? Jóvenes. Válvula manual. Es una válvula manual que la voy a operar desde el centro de control. ¿Cómo lo representaría en el DTI? Un círculo encerrado en un cuadro. El cuadro con el círculo. Igual el control compartido. La línea en medio. El cuadrito. Todo lo que va al centro de control principal lleva de pantalla compartida, cuadro, circunferencia, con raya en medio. Eso significa que la vamos a ver en el centro de control principal. Entonces ya tenemos aquí, y aquí decimos, esta válvula está abierta. Esta debe tener un interruptor de posición para que nos indique que esta válvula está abierta. Y esta está cerrada. Entonces tiene interruptores de posición que ya tendríamos que detallar como Zetas, ¿sí? ZC y ZO de Open Close. Luego tenemos las bombas. Miren, aquí ya están las dos bombas. Se está trabajando con la bomba 101. Y también tiene aquí un botón o un selector. ¿Qué significa la H? Igual manual, ¿no? Manual, o sea, nosotros podemos arrancar o parar esta bomba en forma manual desde el centro de control. ¿Sí? Veíamos arreglos de que puede hacerlo a pie de máquina o lo puede hacer desde el centro de control, pero aquí en el centro de control también lo puedo hacer manual o lo pudiera hacer automático con alguna variable. Entonces aquí el operador, y también como ejercicio para la simulación, si falla una bomba, entonces tengo la otra. ¿Cómo la arranco? Aquí se va a arrancar manualmente. Aquí tenemos el segundo selector manual. Entonces antes era un botón o era una perilla que giraba y ahora es pues un clic. O puede ser, abro una página y ahí puedo decir, depende cómo esté configurado. Aquí el operador, con solamente dar un clic, detiene esta bomba y puede arrancar la otra con otro clic con el mouse. Entonces igual puede cerrar esta válvula con el mouse y puede abrir la otra que ahorita está cerrada. Eso es para que vayan tomando habilidad de que
pues tienen que hacer esa operación en caso de falla de la que esté operando. Luego la corriente sigue, se precalienta y tiene un aceite térmico que es el que va a estar alimentando para precalentar la alimentación a la columna. Esta columna tiene aquí, en la salida de la temperatura, tiene que entregar a un valor de 79.9 grados centígrados. Tiene un controlador de temperatura. Este control de temperatura va a estar manipulando la cantidad con esta válvula. Miren, el TIC 102 va a estar manejando la cantidad de aceite térmico con esta válvula. Este aceite se está suministrando a una temperatura de 260 grados centígrados, que nuevamente llevará cuadro, circunferencia, línea en medio, TI y el número 201. Y estamos viendo la cantidad de flujo. Aquí, este símbolo de qué es, qué tipo de medidor es. Placa de orificio. Una placa de orificio. Aquí está la placa de orificio y entonces tenían igual todo lo que está, vamos a ver aquí, lleva en el DTI cuadro, circunferencia, línea en medio, funciones, indicación de flujo, número de circuito. Y entonces aquí ya vemos el valor 10.9 metros cúbicos. Ya no es un instrumento dedicado. Pues ven, aquí ya estoy viendo en la pantalla compartida temperatura de entrada, composición de la corriente, posición de las válvulas, situación de su manejo operativo, cuánto fluido térmico entra, a qué temperatura entra, a qué temperatura sale, qué temperatura queremos controlar. Este 79.9 va a ser el punto de ajuste de este controlador. Y entonces la temperatura del aceite, una vez que cede su calor, sale a 28.3 grados. Todo está normal. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero ver cómo se ha registrado en el tiempo, pues abro aquí. Esta es la tendencia. Ven, ahorita todo está como una raya. Si todos los procesos se mantuvieran así, como una raya, pues no requeriríamos control. Si fueran autocontrolables, pues esto... Entonces, esta aplicación sustituye a los registradores. Un registrador sería una gráfica que estaría moviéndose con un motorcito para ir registrando en el tiempo cómo se está comportando la variable. Cuando se produzca algún cambio, estas líneas rectas ahorita, pues van a cambiar, van a bajar o van a subir, que eso lo voy a producir en la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a empezar a ver el simulador y voy a generar cambios, voy a modificar algunas cosas y voy a terminar de darle la explicación de este simulador y de todas las funciones de lo que queremos hacer. Y por eso ya al controlar una planta con este tipo de sistemas, pues ya tengo información que aquí puedo yo visualizar de mejor manera y controlar el proceso más fácilmente. Ven aquí, los que son controladores, tiene aquí el set point y la variable de proceso. El set point está en 53.4 o el punto de ajuste y lo que estamos midiendo es 53.4. Quiere decir que estamos controlando en el valor que se necesita y la válvula va a estar la salida hacia la válvula es del 30.8%, que puede estar la válvula en una posición intermedia. Esto hace que quede en una posición intermedia y el controlador está en automático. Ese controlador que está en automático, yo quiero ver cómo está ese controlador y me abre una ventanita y aquí apareciera como si fuera el instrumento que estuviera dedicado, como si fuera una cajita, pero ya está digitalizado y que va a representar la temperatura de la alimentación que vamos a entregar a la torre, que viene producto del controlador número 102. En este controlador puedo seleccionar la situación de operarlo en automático o en manual. Ahorita está en automático. Miren, aquí dice automático. ¿Dónde está la parte de auto? Está set point out. Tiene aquí, bueno. Ok, otra está en automático. Si quiero pasar a manual, tengo que seleccionar aquí manual. Y entonces ya miren, aquí en la parte inferior aparece manual. Si lo paso en auto, aquí está en automático. Me dice que está en automático.
¿Sí lo alcanzan a ver? Lo que pasa es que luego es tan pequeño. ¿Sí lo ven aquí? Aquí en esta parte dice que aquí está en automático. Y con estas flechitas aquí puedo cambiar el set point en manual. En automático no puedo cambiar nada. Y aquí puedo yo manejar la salida hacia la válvula como una estación, como una H en forma manual, como si fuera una HS. Y entonces aquí tengo el punto de ajuste, el valor de la variable y el valor de la señal de salida hacia la válvula. Entonces aquí ya tenemos digitalizado el controlador como si fuera el instrumento tal cual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les parece el simulador? Este es un sistema esta es la pantalla que estaría viendo un operador de un sistema de control distribuido. ¿Algún comentario? ¿Sí entienden la diferencia de pantalla compartida, cómo se muestra ahora la información y de cómo la definimos en los diagramas de tubería e instrumentación? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, eso sí, profe. ¿Qué les parece el simulador? ¿Suena interesante? ¿Se ve interesante? Sí, profe, muy completo. Bueno, entonces en la siguiente sesión lo vamos a ver para terminar, ver las demás funciones y voy a provocar cambios para que suenen alarmas, vamos a abrir y cerrar válvulas, vamos a arrancar y parar la bomba, etc. Ahorita pues ya no hay tiempo, pero ya quedó listo para que lo veamos en la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces los veo a ustedes el próximo martes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Jóvenes, buenas tardes, los veo el próximo martes. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe. Buenas Adiós, tardes. profe. Hasta luego, profe. Hasta Linda luego, tarde, jóvenes. gracias. Buenas Luego, tardes.